Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Por su Causa 2024, una vida digna de su llamado. Plenaria, llamados a una obediencia costosa, con el pastor Aníbal Rodríguez. Yo quisiera empezar compartiendo con algo peculiar que me pasó al estar preparando mi venida en la noche anterior, en realidad, desde la noche anterior en la mañana, cuando estaba viniendo hacia México. Mi avión salía a las 8:30 de la mañana de Chicago, por lo tanto me levanté bien temprano, como a las 5. Y desde el momento en que me levanté, empezaron a pasarme cosas que por lo general no me pasan. 5 de la mañana me levanto. El cuarto está bien oscuro, el sol todavía no ha salido y lo primero que me pasó es que me levanto y le pego a la esquina de la cama. Yo sé, todavía me duele. Con el dedo chiquito del pie, déjeme terminar. Y se me salió el dedo del lugar. Pero no me preocupe, yo cogí y lo metí de vuelta. Ahora, eso es a las 5 de la mañana. A las 6 de la mañana ya voy en camino al aeropuerto y un amigo me está llevando, y cuando estamos en camino al aeropuerto, un camión de esos de 18 ruedas se nos para al lado y nos pega al lado del carro. Y el carro da 3 vueltas y salen las bolsas de aire y me pegan en el rostro. Pero aquí estoy. Ahora, como diría un teólogo mexicano, el Chavo, fíjese. Llego al aeropuerto y ahora son las 7 de la mañana. Y yo no sé si esta es la realidad aquí en México, pero en los Estados Unidos los aeropuertos están llenos de perros por apoyo emocional. Y uno de esos perros que parece que ya estaban cansados de ser apoyo emocional y a lo mejor necesitaba apoyo emocional, se le escapa al dueño y me agarra de la pierna y me toca sacudírmelo. Y para este momento yo estoy pensando, a lo mejor yo no tengo que ir a México. Bueno, para colmo, ya esto son las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, ya estoy en el avión y pasamos por una turbulencia y estoy tomando un café, porque como soy colombiano no se puede vivir sin café. Y en la turbulencia se me derrama el café encima y estaba calientísimo. Y por la turbulencia se abre el compartimiento que está arriba de la silla y se me caen 2 maletas en la cabeza. Y yo estoy diciendo, pero ¿qué es esto? Y lo interesante es que estoy acá y mire, y me veo normalito. Fíjese, me veo normalito. Ahora, después de todas estas aventuras, yo me pregunto, ¿qué es lo que usted piensa de mí? Ahora escucha acá, si algunos de ustedes tienen una versión cristianizada del karma, me ven y me escuchan y dicen, ¿quién sabe lo que hizo Aníbal, que el Señor lo está castigando? Algunos otros que tienen un poquito más de influencia de la nueva era, me ven y me oyen y dicen, ay, pobrecito Aníbal, simplemente tiene mala energía. Para aquellos que son un poquito más bíblicos, me ven y me escuchan y piensan, el Señor seguramente está tratando con él. Pero para todos los que son normales, escuchan lo que he dicho, ven y dicen, este tipo está loco. ¿Quién va a pasar todo eso y seguir normal? ¿Quién invitó a este hombre que se inventa una historia que le ha pasado desgracia tras desgracia y sigue igual? Yo quisiera hacer el argumento que ese mismo argumento se puede hacer de una persona que dice que ha creído el evangelio, que ha puesto su fe en Cristo Jesús, que reconoce que Dios es Dios, que ha entregado su vida a Él y sigue igual. Es simplemente ilógico. Es simplemente ilógico pensar que alguien puede tener un encuentro con el Señor
y no aprender a vivir una vida de obediencia. Es tan ilógico como la historia que yo me acabo de inventar. No se preocupe, era una ilustración, entonces no era pecado. Yo quisiera convencerte, espero yo, que si nosotros hemos saboreado la belleza y la magnitud del Evangelio, nuestra actitud hacia la obediencia no puede ser igual a la que teníamos antes de Cristo. Y a mí me parece que Pablo, en Romanos capítulo 12, en los primeros 2 versículos, habla acerca de esto, aunque él no está hablando, utiliza el término obediencia. Él utiliza otro término, pero es el mismo concepto. Él llama a la iglesia, a los hermanos, a vivir como sacrificios vivos y santos, aceptable a Dios. Yo entonces, por los minutos que tengo, quisiera a que habláramos un poquito de eso. Y le voy a invitar que por favor, si tiene su Biblia, vaya a Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Y porque cada predicador está haciendo algo diferente, yo voy a hacer lo mío. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie para la lectura de la Escritura como una reverencia al Señor y su palabra. Y si está conmigo todavía aquí, diga: aquí estoy. Esto es lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, el cual es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esta es la palabra del Señor, se pueden sentar. La pregunta entonces que estoy tratando de responder es: ¿qué efecto tiene la misericordia de Dios sobre la vida del creyente? Y vamos a tratar de responder a esa pregunta con 4 preguntas. ¿Qué significa la obediencia costosa? ¿Por qué la obediencia se debe esperar en la vida del creyente? ¿Dónde se gana la lucha por la obediencia? ¿Y qué pasa cuando la ponemos en práctica? ¿Qué significa la obediencia costosa? ¿Por qué la obediencia se debe esperar en la vida del creyente? ¿Dónde se gana la lucha por la obediencia? ¿Y qué pasa cuando la ponemos en práctica? Vamos con la primera pregunta: ¿qué significa la obediencia costosa? Una vez más, Pablo va a definir la obediencia, el estilo de vida del creyente en la primera parte del versículo 1. Pero él empieza diciendo: por tanto, hermanos, les ruego. La palabra ruego ahí es como una apelación, es una invitación, pero no es simplemente Pablo diciendo: te voy a invitar que consideres esto para ver si lo quieres hacer. No, la palabra rogar viene en el texto, en el original, cuando Pablo le está diciendo algo muy parecido a esto. Yo quisiera invitarlos a ustedes a considerar esto, pero esto no es una sugerencia. Suena como sugerencia, pero no es una sugerencia. Yo te estoy invitando a ti a poner en práctica algo, y viene con la autoridad espiritual que Dios me ha dado como apóstol de Jesucristo. Está hablando de Pablo, no de mí. Por lo tanto, te está diciendo: esto no es parte de las 10 sugerencias. Es parte de los 10 mandamientos. Mira entonces su definición de lo que significa vivir una obediencia costosa. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios. Y cuando Pablo está diciendo esto, él está utilizando lenguaje, del mismo lenguaje que se utilizaría en el templo. Está hablando de alguien, de entregarse, dedicarse como un sacrificio al Señor, como un acto de adoración. Eso es lo que significa la palabra presentar: ofrecerse a uno mismo como un sacrificio, como una ofrenda, como un acto de adoración al Señor. Y yo quisiera argumentar que esa sería la definición de la obediencia. Es entregarse por completo, y lo pone tan claro cuando dice: presenten sus cuerpos. Me parece a mí que cuando Pablo está utilizando el concepto de cuerpos, está hablando de todo nuestro ser, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, entregarlo al Señor por completo.
Entregarlo al Señor sin reservas, entregarlo al Señor sin restricciones, rendir nuestra voluntad a su voluntad, permitir que su voluntad moldee nuestra voluntad. Es un llamado a entregarse por completo, una obediencia sacrificial, presentar tus cuerpos. Note que Pablo no dice, entrega algunas áreas de tu vida que quieres entregar. O entrega primero estas áreas y más adelante, cuando ya seas maduro espiritual, entrega estas otras áreas. No, Pablo está llamando a su iglesia a entregarse por completo en todas las esferas de su vida, con su mente, su corazón, su voluntad, sus acciones, con toda su vida. Entrégate por completo. Eso es lo que por sí significaría la obediencia. Lo que me llama la atención acerca de lo que Pablo está diciendo aquí es que él nos dice exactamente cómo se ve eso. No hay necesidad ni de adivinar ni de descifrar cómo se ve la obediencia en la vida del creyente. Él te lo explica con las siguientes 3 frases: sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios. Vamos a desmenuzar eso un poquito. La primera es la obediencia tiene que ver con el sacrificio vivo. Y nos está dando esta imagen de una persona que está viva, pero que vive muriendo. Una persona que, aunque está viva en este momento, tiene una actitud y la disposición de su corazón es aprender a vivir muriendo. La pregunta es, ¿muriendo a qué? Muriendo al sí mismo. Muriendo a nuestros propios deseos pecaminosos. Muriendo a nuestra carne. Muriendo a lo que tenemos adentro. Negarse a sí mismo. Haciendo morir lo terrenal en nosotros, tomando nuestra cruz. La obediencia requiere aprender a vivir muriendo. Hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale: la obediencia requiere aprender a vivir muriendo. ¿Sabes tú por qué muchas veces nosotros tenemos lucha con la obediencia? Porque pensamos que la obediencia es simplemente morir en algunas áreas de nuestra vida y no en todas las áreas de nuestra vida. La razón por la que tenemos problema con la obediencia es porque el morir a nosotros mismos duele. El problema con la obediencia es que muchas veces pensamos que el Señor es Señor solamente en unas áreas de nuestra vida y no en todas las áreas de nuestra vida. El problema con la obediencia muchas veces es porque sabemos que tenemos, escucha acá, muchas veces morir a lo malo, pero también morir a lo bueno que toma el lugar de Dios. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, dice Pablo. Pablo no para ahí, nos dice también, nos llama a presentar nuestro cuerpo, no solamente como un sacrificio vivo, sino también como un sacrificio santo. Si usted estuvo aquí, usted escuchó parte de la plenaria que el pastor Otto trajo, y él describió la santidad de esta forma. La definición de la santidad es como estar separado o consagrado. Y yo quisiera añadir un poquito a esa definición de lo que significa ser santo. Porque sí es verdad que la santidad tiene que estar separado y consagrado para algo, consagrado, pero si lo estás viendo de otra forma, la santidad de por sí es cuando el Señor te separa de algo para algo. ¿Sabes de dónde viene ese concepto? De los utensilios que se utilizaban en el templo. Cuando algo era utilizado en el templo en el Antiguo Testamento, algo era separado en santidad para Dios. Era algo que estaba separado para Dios, pero tenía un propósito para Dios. La obediencia tiene que ver con el creyente, no solamente estar separado de algunas cosas, pero vivir para los propósitos del Señor, vivir para la gloria del Señor. La obediencia no solamente tiene que ver con la lucha contra el pecado que mora en nosotros. La obediencia tiene que ver con vivir la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Es por eso que la Biblia nos dice que hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es por eso que la Biblia nos llama y nos dice que nosotros somos la luz del mundo, viviendo, saliendo de algo para algo. Es por eso que la Biblia nos dice que nosotros fuimos rescatados por gracia. ¿Para qué? Para buenas obras, rescatados de algo para algo. Es por eso que la Biblia nos dice que nosotros
que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Cristo. Esto es bien interesante. Esto salió parte de una conversación que también tuve con el pastor Orto acerca de esto. Estábamos hablando que parte del problema con el cristianismo, en todas partes del mundo, nomás para que sepa, es que tenemos un cristianismo donde solo estamos viviendo a la defensiva, pero no a la ofensiva. Mire, hay algo que se tiene en común con los latinos en cualquier parte del mundo. Dos cosas en realidad, que se están en común, no importa si usted está aquí o en Europa o en los Estados Unidos. Dos cosas. La primera es que los latinos siempre llegan tarde. Y aquí esta mañana lo pudimos ver. Entonces, felicidades para todos que cumplieron el propósito. La segunda es que no importa dónde estén, qué país latino tú vayas, el tráfico siempre es terrible. Mira, hace unos años, una vez más viviendo 32 años en los Estados Unidos, periódicamente vuelvo a Latinoamérica, a diferentes lugares. Y hace unos años volví a Colombia, estaba visitando a un tío, y me encuentro con la realidad de un tráfico que se parece mucho al tráfico que tenemos aquí. Mire, yo vivo en los Estados Unidos. Yo aprendí a conducir en los Estados Unidos. Allá la gente para y te dice, pase usted. Es así. Mire, allá hay unas cosas que se llaman stop signs. Señales que aquí también tienen otro nombre. Y la idea de eso es que tú paras y de ahí toman turnos. Yo sé que eso es una cosa, pero... Entonces pasa uno y luego pasa el otro. Mire, yo todavía no he visto eso aquí. Ni en Colombia tampoco. Y esto es lo que me enseñó mi tío. Me dijo, si tú quieres manejar en Colombia, tú tienes que aprender a manejar a la ofensiva. ¿Tú sabes qué significa eso? Que te toca tirarle el carro al otro. Que tú no pides permiso. Mira, a mí me cuesta un montón ser cristiano cuando estoy manejando en estos países. Discúlpeme, ¿puedo pasar? No, me toca ser agresivo. En el nombre del Señor, quítate de ahí. Te reprendo, Satanás. Es una actitud ofensiva. ¿Qué si yo te digo que la obediencia es exactamente igual? No es solamente no hacer lo que el Señor, no hacer lo malo. Es hacer lo que el Señor te pide hacer. Es no solamente prevenir algunas cosas, pero vivir para su gloria, sus propósitos, sus planes, sus sueños. Es ser separados de algo para algo. Es por eso que en esta conferencia ya hemos dicho que la gran comisión no es una opción. Que el gran mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no es una opción. Que no importa cuáles sean las necesidades, el dolor y la lucha, nosotros estamos llamados para amar al Señor, vivir para Él, cumplir sus propósitos. Es por eso que cada uno de los mandamientos te da un principio, te da un imperativo, y con el imperativo también hay implicaciones y aplicaciones. Es por eso que los mandamientos, por ejemplo, para darles unos ejemplos, el Señor te dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Al misma vez te está diciendo, ve y representa a Dios en las naciones como alguien que vale la pena. El mandamiento te dice, no matarás. El mismo mandamiento te está diciendo que tienes que aprender a dar vida. Es por eso que los latinos estamos haciendo un tremendo trabajo. Estamos teniendo hijos por toneladas. El mandamiento que te dice no cometerás adulterio, ese mismo mandamiento te está diciendo que si tú estás casado debes cultivar, proteger tu matrimonio. El mandamiento que te dice no robes te está llamando a la misma vez a ser generosos. El mandamiento que te dice que no hables contra tu hermano un falso testimonio te está llamando al mismo tiempo a edificar, bendecir a tu hermano con tus palabras y tus acciones. Eso es lo que significa la obediencia. Eso es lo que significa entregar nuestros cuerpos como un sacrificio santo. Nosotros hemos sido rescatados de algo para algo. Y Pablo no termina ahí. Pablo dice que la obediencia también requiere presentar sus cuerpos como sacrificios vivos y santos y también como un sacrificio aceptable a Dios. La mejor forma que te puedo traducir o interpretar lo que Pablo está diciendo ahí es, Pablo nos llama a nosotros
a una reorientación de nuestro corazón o una reorientación de nuestros amores. Lo que quiero decir con eso es que Pablo ahí llama a una obediencia que hace lo que tenga que hacer para complacer a nuestro Dios. Es constantemente escoger complacer a nuestro Dios. Es hacer que nuestra vida produzca gozo a su corazón. Es no resistir la presencia, el ministerio, la influencia, la persona del Espíritu Santo. Es escoger complacerlo a Él. Mire, si usted está en una relación romántica, si usted está casado, tiene novio y novia, usted sabe que eso es verdad. Mire, si usted está enamoradito, está enamoradito. Es más, ¿cuántos de ustedes están enamoraditos? Ahí levanten la mano. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes deberían estar enamoraditos y no lo están? Para que oramos por usted. Vamos a orar por nuestros hermanos aquí enfrente, aquí. Los que levantaron la mano ya saben. Mire, usted necesita realmente, cuando está enamorado de alguien y ama a alguien, que le diga: ¿me ayudas? Mire, yo cuando empecé mi relación con el Señor, con Heidi, bueno, con el Señor también, pero con Heidi, con mi esposa, yo no necesitaba que Heidi me dijera mucho de lo que quería de mí. Yo lo averiguaba. Yo no necesitaba que ella me dijera: Aníbal, ¿por qué no me vienes a visitar? Yo iba 12 de la noche, 1 de la mañana, y el papá ni siquiera se daba cuenta. Pero no se preocupe, eso era antes de que yo fuera cristiano. Porque cuando tú amas a alguien, te entregas por completo. Haces lo que para la persona es lo mejor. La obediencia requiere hacer lo que trae gozo, lo que complace al Señor por encima de todas las cosas. ¿Tú sabes cuál es el problema con la obediencia? Que a lo mejor no amamos tanto al Señor. Que muchas veces nosotros escogemos satisfacernos a nosotros mismos antes que satisfacerlo a Él. Que es más fácil complacernos a nosotros mismos que complacerlo a Él. Mira, y hasta cierto punto no lo podemos justificar porque la Biblia no nos da permiso de justificarlo, pero se entiende porque es que la tendencia del ser humano, y aún como creyentes, es pensar que Dios está para satisfacernos a nosotros antes de que nosotros traigamos placer a Él. Yo sé de dónde eso viene. Porque desde que somos bebés vivimos en una cultura y en un mundo que te dice que la persona más importante en el planeta eres tú. Si tú piensas que eso no es verdad, mira, por ejemplo, en Estados Unidos está esta tienda grande que se llama Target. ¿Aquí hay Target? ¿No? Bueno, una tienda grande, ¿verdad? Y me llama la atención cuando vamos al área de los bebés, porque cuando vamos a comprarle un regalo a un bebé, vamos al área de los bebés, venden muchas camisetitas con diferentes logos en el frente o palabras en el frente. ¿Tú sabes cuál es el logo, la frase, el pensamiento más popular que se encuentra en esas camisetitas? You are awesome. Tú eres increíble. Tú eres hermoso. Tú eres impresionante. Eres alucinante. Mire, la persona que se inventó esa frase no tiene hijos. El Señor trae a este mundo unos pecadores de este tamaño. Extremadamente egoístas, egocentristas y hasta racistas. What do you mean you're awesome? ¿Sabes lo que he aprendido? Es que nosotros crecemos creyendo esa mentira. Si le va a dar gloria al Señor, dele con fuerza, porque si no... La obediencia requiere que nosotros reconozcamos que solo hay un Dios que es awesome y que nosotros no lo somos. La obediencia requiere que nosotros podamos reconocer que nuestra vida es para el Señor
Y que para vivir para Él yo tengo que aprender a vivir muriendo, haciendo morir, negándome a mí mismo. Que la obediencia requiere el yo ser separado de algo para algo. Santidad. Que la obediencia requiere que toda mi vida, con mi mente, mis pensamientos, mis motivaciones, mis acciones, mis decisiones sean para traer gozo y complacer a mi Dios. Mire, al principio del año, con la iglesia, un grupo de pastores, estamos visitando. Nuestra iglesia tiene un compromiso bien grande en el campo misionero. Y fuimos a Kenia, a visitar un par de ministerios y un par de misioneros que tenemos allá. Y nos llevaron a una región que se llama Turkana. Es una región que casi nadie conoce, es una región lejana, es una región donde hay muchas todavía tribus como usted las ve en la televisión, que se ponen los collares aquí, a esos donde fuimos. Y son en realidad tribus y comunidades con muchos problemas, tienen problemas de salud, de alcoholismo, de abuso doméstico, viven en lugares bien remotos y la mayor parte del año sin agua. Es más, cuando estábamos ahí, la última vez que no había llovido por 150 días. Ahora, para gente que vive, alguna gente de cultivar cosas, o tiene animales, o tiene eso, sin agua no se puede vivir. Su problema no es solamente que tienen todas estas cosas, pero que su cosmovisión, la forma de ver la vida es completamente errónea. Lo que me llamó la atención, y el Señor está haciendo unas cosas increíbles en medio de esos lugares, por medio de los misioneros que el Señor ha llamado. Pero lo que me llamó la atención no era solamente ver lo que el Señor estaba haciendo en la vida de esas gentes, pero la gente que el Señor está utilizando para transformar esas vidas. Y se me viene a la mente una mujer como de 60 años que está viviendo 40 años en esa área y tiene un orfanato y ha tenido como 1000 niños pasando por su orfanato, y esa mujer que se levanta a las 4 de la mañana a orar y se acuesta todos los días como a las 12 de la noche trabajando. Esa mujer sí me llamó la atención mucho. Se me viene a la mente un hombre joven con 2 hijos pequeños que había escogido meterse en una de estas comunidades y vivir 2 meses con esta comunidad y 1 mes con su familia. Y este es su estilo de vida por 5 años, tratando de traer el evangelio a esta gente que todavía no conocía a Dios. Se me viene a la memoria un hombre también mayor ya, viviendo en medio de esa gente, viviendo como esa gente. ¿Tú sabes por qué esta gente me llamó la atención? Porque a mí me parece que esa gente son un ejemplo de lo que Pablo está diciendo aquí. Gente que escogieron presentar sus cuerpos como sacrificios vivos. Gente que escogieron vivir muriendo. Gente que escogió negarse a sí mismo y morir a sí mismo. Gente que entendía que el Señor lo rescató de algo para algo. Gente que entendía que vivir para el Señor requiere vivir una vida de santidad. Gente que entendía que vivir para el Señor es vivir para su gloria y sus propósitos y sus planes. Gente que entendía que el mayor placer en nuestra vida es complacer a nuestro Dios. Y la pregunta que yo me hago para por su causa es: ¿estamos nosotros entregando nuestro cuerpo como sacrificios vivos, santos y aceptables a Dios? Porque si no, no estás viviendo en obediencia. Ahora, lo interesante es que si Pablo para ahí, puede parecer que Pablo está simplemente apelando a nuestra voluntad. Y si Pablo está solamente apelando a nuestra voluntad, entonces Pablo tiene una teología errónea de cómo la gente cambia y se motiva y se inspira o se empodera para cambiar. Si eso es lo que Pablo está haciendo, entonces Pablo es un humanista. Pero eso no es lo que Pablo está haciendo. Y esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿por qué la obediencia se debe esperar en la vida del creyente? Y lo que Pablo nos va a mostrar es que el creyente tiene ya algo, ya ha sido afectado, ya ha sido influenciado, ya ha sido motivado, ya ha sido empoderado por algo que lleva al creyente no solamente a querer vivir así, pero a poder vivir así.
y Él lo llama las misericordias de Dios. Versículo 1 una vez más. Por tanto, hermano, le ruego por las misericordias de Dios que presente sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios. ¿Tú sabes cuál es el problema con nuestra obediencia? Que se nos olvida o rechazamos lo que ya tenemos y ya hemos recibido. El problema con la obediencia es que muchas veces se nos olvida o rechazamos lo que ya somos. Ahora, alguien tiene que hacer la pregunta: ¿qué significan las misericordias de Dios? Bueno, todos los eruditos dicen lo mismo. Cuando Pablo está haciendo referencia a las misericordias del Señor, él está haciendo una referencia de todo lo que Pablo ya dijo de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11. Y cuando tú miras todo lo que el Señor ya hizo de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11, tú puedes ver de dónde viene la motivación, el poder, el empoderamiento para el creyente. No solamente responder en obediencia, pero vivir en obediencia. Yo puedo resumirlo como el Evangelio, lo que el Evangelio es, lo que el Evangelio hace, lo que el Evangelio promete y lo que el Evangelio va a hacer. He ahí el poder, la motivación, la inspiración, el poder de querer vivir en obediencia y poder vivir en obediencia aún con nuestras imperfecciones. Y yo te lo voy a mostrar. Y te lo voy a mostrar de forma de pregunta y respuesta. Y vamos a hacer esto un poquito de interacción. Yo leo la pregunta y leo la respuesta. Y si usted está de acuerdo con la respuesta, usted tiene que decir amén. Si usted no está de acuerdo con la respuesta, arrepiéntase hoy y conviértase. ¿Estamos? Pregunta número 1. ¿Por qué presentar nuestros cuerpos como nuestro ser y nuestra vida a nuestro Dios? Porque Romanos capítulo 1 nos dice que el creyente ha recibido el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación, y el creyente vive por fe. ¿Y nosotros decimos? Más o menos. Pregunta: ¿por qué querer entregarnos por completo y entregarle todas las áreas de nuestra vida al Señor? Porque Romanos capítulo 1 nos dice que en algún momento de nuestras vidas no habíamos honrado a Dios, ni le habíamos dado gracias a Dios, y éramos esclavos de nuestros vanos razonamientos y necios corazones, y habíamos adorado a la creación antes que al Creador, y que a pesar de esa afrenta a nuestro Dios, que en medio de nuestra miseria y pecado, Dios en vez de entregarnos a nuestro propio pecado y miseria, Dios en su infinita misericordia escoge salvarnos. ¿Por qué querer dar una vida como sacrificio santo y vivir muriendo? Porque Romanos capítulo 2 versículo 3 dice que aunque todos nosotros estábamos en la categoría de que no hay nadie justo, ni siquiera uno, que todos nos hemos desviado y que nadie ha sido bueno, ni siquiera uno, Dios, en vez de darnos lo que su santo juicio nos debiera dar, se lo da a su Hijo, el cual vivió lo que nadie ha vivido, murió la muerte que todos merecíamos morir y resucitó para darnos lo que no merecíamos. Si usted lo cree, diga. ¿Por qué querer vivir una vida como alguien que ha sido rescatado de algo para algo? Porque Romanos capítulo 3 capítulo 3 al capítulo 5 nos dice que en Cristo hemos sido justificados, no por las obras de la ley, sino por las obras de la fe, sino por la fe, y que nuestra justificación solamente vino porque Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, y que si hemos sido justificados, entonces en Cristo tenemos paz para con Dios y hemos sido reconciliados, y nuestro presente y nuestro futuro es seguro a pesar de lo que tengamos que pasar. Y la iglesia dice: ¿por qué querer vivir una vida como un sacrificio santo? Porque Romanos capítulo 6 te dice que el creyente ya está muerto al pecado. El pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque nosotros morimos y resucitamos con Cristo y tenemos una nueva naturaleza, y el viejo hombre ya ha sido crucificado y ya no somos esclavos del pecado, porque no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia. Y la iglesia dice: ¿por qué querer una vida para su gloria y propósitos? Porque Romanos capítulo 7 y capítulo 8 dice que aunque el pecado todavía mora en nosotros, y aunque somos tentados a hacer lo que no queremos hacer, y muchas veces hacemos lo que no queremos hacer, la gracia de Dios todavía es suficiente. Y porque no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo mora en nosotros para nuestra santificación y nos ayuda a morir a las obras de la carne. El mismo Espíritu que nos recuerda que ya somos herederos
herederos de Dios y coherederos de Cristo. Por lo tanto, lo que ha de venir es mucho mejor que lo que tenemos aquí, porque aquel que empezó la obra la va a terminar. Porque el que nos predestinó también nos llamó, y el que nos llamó nos justificó, y el que nos justificó nos va a glorificar. Y la iglesia dice: ¿por qué querer una vida que sea agradable y aceptable al Señor? Porque desde la última parte de Romanos capítulo 8 hasta Romanos capítulo 11 nos dice que por la justificación no hay nadie que pueda acusar a los escogidos, ni condenar a los escogidos, ni separar de Dios a los escogidos en Cristo. Y si eso es verdad, y lo es, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y la iglesia dice: déjame le hago una pregunta. Si las misericordias de Dios son tan perfectas, tan completas, tan suficientes, tan seguras, tan hermosas, ¿cómo no vivir vidas en obediencia? Si lo que el Señor hizo por nosotros, a favor de nosotros, es tan perfecto, tan majestuoso, ¿cómo es que la obediencia es una opción? Que el Señor traiga a nuestra mente, vez tras vez, la magnitud de lo que Él ya hizo, hasta que nuestro corazón aprenda y quiera entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Escucha acá, que es nuestro culto racional. ¿Tú sabes qué significa eso? Es lo más lógico. Es lo que tiene más sentido. La obediencia es lo que tiene más sentido. Es lo más inteligente. Es la decisión más inteligente que podemos hacer. Porque la misericordia de Dios y las misericordias de Dios son infinitas. Hace muchos años un hombre que se llamaba Thomas Chalmers, él escribió un sermón que se llamaba The Expulsive Power of a New Affection, el poder expulsivo de un nuevo afecto. Eso es exactamente lo que está haciendo Pablo aquí. Nos está recordando de las misericordias del Señor, para que las misericordias del Señor sea lo que nos empuje y nos inspire y nos motive y nos dé el poder para vivir lo que ya somos. Esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Dónde se gana la lucha? Por la obediencia. Y Pablo nos va a decir algo que nosotros ya lo mencionamos en uno de los paneles. Pablo nos va a decir que la lucha a la obediencia se gana no en la voluntad, pero en la mente. Mira lo que dice en el versículo 2: si no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Esta palabra de adaptar se puede traducir como moldear. Pablo está diciendo que nadie es neutral. O está siendo moldeado por el mundo, o está siendo moldeado por las misericordias de Dios. Que nadie es neutral. Nosotros solo somos moldeados por una de estas dos cosas. Que para presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y aceptables a Dios, no podemos permitir que el mundo moldee nuestra mente. Que nuestra mente necesita ser moldeada por las misericordias de Dios. Es por eso que en el cristianismo, iglesia, no puede haber pensantes perezosos. En inglés yo le llamo lazy thinkers. Una de las cosas que mencioné antes, es que la mente tiene un rol tan importante en el creyente, porque lo que está en tu mente afecta tu corazón, mueve tus afectos, y lo que mueve tus afectos termina influenciando tu voluntad. Es por eso que John Piper, en su libro que habla de pensar, dice esto: conocer la verdad con la mente y aferrarnos a ella como un tesoro en nuestros corazones es la clave de la santidad.
Es por eso que 1 Corintios capítulo 10 dice que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo. Es por eso que Colosenses capítulo 3 dice que pongamos la mente en las cosas de arriba. Es por eso que 1 Pedro capítulo 1 dice que preparemos nuestra mente para la acción. Es por eso que en 2 Timoteo capítulo 2 dice, consideren lo que Dios dice, pues el Señor nos da entendimiento en todo. Es por eso que Romanos capítulo 8 nos llama a poner la mente en las cosas del Espíritu. Escuche acá, iglesia, ¿no te llama la atención que el primer pecado que entró al mundo entró por un pensamiento? ¿No fue lo que Satanás le dijo a Adán y Eva? Con que Dios dijo. Mira lo que estaba haciendo Satanás. Con un pensamiento, Satanás le estaba diciendo a Adán y Eva que la obediencia a Dios le estaba robando de algo mejor. Hace muchos años, cuando yo era pastor de jóvenes, añísimos atrás, yo sé que no más parezco de 20, pero estoy viejo. Estaba hablando con una muchacha de mi ministerio y la muchacha me dijo, yo no creo que es justo que los que no conocen a Cristo la están pesando mejor. Yo le dije, ¿cómo así? Y dice, porque obedecer a Cristo me quita toda la felicidad. Esa muchacha no era creyente. Porque cuando el Señor te pide lo que te pide, no te está robando de nada. Te está dando algo mejor. ¿Tú sabías que todos tus pecados, todos mis pecados son producto de tu mente y de nuestra mente? ¿Tú sabes por qué no somos orgullosos muchas veces? Porque pensamos que debemos ser más que los demás. ¿Tú sabes por qué tenemos envidia? Porque pensamos que lo que tenemos no es suficiente. ¿Tú sabes por qué nos enojamos? Porque pensamos que todo debe ir de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Tú sabes por qué nos preocupamos? Porque pensamos que Dios se va a equivocar. ¿Tú sabes por qué tenemos resentimiento? Porque pensamos que Dios se equivocó. La lucha para la obediencia se empieza peleando en la mente. Lo que nos lleva entonces a la última pregunta. ¿Qué pasa cuando no ponemos la obediencia en práctica? Y Pablo responde en la segunda parte del versículo 2 cuando dice, renueven su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la que es buena y aceptable y perfecta. Ya me tengo mi traducción de eso. Obedece a Dios. Entrega tu vida a Él. Vive como un sacrificio vivo y santo y aceptable a Él. Hazlo. Y vas a ver lo hermoso, lo perfecto, lo suficiente que es la voluntad de Dios. Que es buena, que es aceptable y que es perfecta. Déjame terminar con esto. Déjame volver a la historia que les estaba contando de mi viaje a Turkana. Turkana es una región bien grande y hay varias tribus en diferentes lugares y nos querían llevar a una región que estaba en la parte de arriba de una montaña que no tenía caminos para llegar allá y nos tomó 4 horas para llegar a ese lugar por la montaña. Cuando llegamos allá, lo primero que yo veo es como si fuera una casucha hecha de palos y ramas, rectangular. Y cuando me bajo del carro empiezo a escuchar un ruido bien interesante. ¿Quién soltó a los pavos? No, venía de dentro de la casa. Y empecé a escuchar un canto. Entonces el guía que estaba con nosotros, el hermano misionero que está con nosotros, yo le pregunto qué es lo que está pasando, ¿qué es eso? Y me dijo, esa es su iglesia. Y le digo, ¿y qué están haciendo? Y dice, están adorando al Señor. Y le digo, ¿y quién descubrió a esta gente? Y dice, un hombre que un día se levantó. Él dice que por la influencia del Espíritu Santo dijo, tiene que haber alguien allá en esa montaña. Y empezó a caminar. Y llegó ahí y les predicó el evangelio y un montón de gente se convirtió. Escucha acá. Cuando me comparten eso,
lo primero que me viene a la mente es esto. Nadie sabía que esta gente existía. Nadie veía a esta gente. Pero Dios sí. Y Dios se encargó de traer a la persona correcta con el mensaje correcto para darles salvación. ¿Sabes por qué esta historia es tan importante para mí? Porque esa es mi historia. Esa es tu historia. Cuando nadie te veía, Dios te vio. Cuando estabas perdido, entre comillas, Él te encontró. Y la razón por la que estás aquí es porque Él es bueno. Amén. Yo quisiera terminar simplemente con una pequeña exhortación. Yo quiero darte otra razón más por qué el creyente latinoamericano tiene que presentar su cuerpo como sacrificio vivo y santo y aceptable. Yo estaba compartiendo esto con Miguel, es simplemente mi opinión, es simplemente observaciones. Yo creo que no es secreto para nadie que dos de las naciones más grandes e influenciantes en esta parte del mundo son Estados Unidos y México. Simplemente por los recursos, el tamaño, la clase de gente, la cultura, un montón de cosas. Lo interesante que me llama acerca de estas dos cosas, que tienen una cosa en común. No sé ustedes cuántos saben, pero en los Estados Unidos, para el año 2043 están diciendo, 2045, los latinos van a ser la minoría más grande en los Estados Unidos. La gran mayoría de esos, mexicanos o de descendencia mexicana, porque ustedes se reproducen como que no hay mañana. Bien interesante. Mantengan eso en mente, porque hay una razón por la que el Señor nos está permitiendo hacer esto en este país en este momento. Otro dato importante es no solamente que el Señor está haciendo esto en este lugar, en este momento, pero que hay una minoría que está creciendo en los Estados Unidos como que no hay mañana, pero que en los Estados Unidos y aún en México, la iglesia del Señor está creciendo aunque la gente diga algo diferente. Tanto así, esto es lo que estábamos compartiendo con Miguel, es que, por ejemplo, todos los recursos que tenemos de Coalición por el Evangelio, hay dos países que consumen ese material más que cualquier otros países en el mundo. Adivine qué países son. México y Estados Unidos. Si eso es lo que está pasando. Déjenme le doy otra. Acaba de pasar la conferencia mundial que pasa cada 15 años de Lausanne, que es donde hablan todas estas cuestiones misionales. Está mirando dónde está el Señor moviéndose, enviando misioneros, transformando a la gente, levantando iglesias, todo lo demás. ¿Tú sabes lo que acaban de decir en esta conferencia que acaba de pasar un par de meses atrás? Que la siguiente potencia misional que el Señor está levantando es la iglesia latina. Ahora escucha acá. Si todo eso es lo que el Señor está haciendo, ¿no te parece a ti que si nosotros vivimos como sacrificios vivos, santos y aceptables al Señor, no podemos contribuir a lo que el Señor está haciendo en esta creación? Y mi convicción es esta. Yo no soy profeta, pero mi convicción es esta: que el Señor está levantando al pueblo latino para hacer una diferencia. Y la iglesia en México dice: amén. Señor, te damos tantas gracias. Tantas gracias, Señor, por habernos hecho como nos hiciste. Pero más que eso, Señor, te damos tantas gracias por tus misericordias. Yo pido, Señor, que nos enseñes a estar intoxicados con tus misericordias. Que nuestras mentes estén empapadas de tus misericordias. Que meditemos en tus misericordias y que vivamos a la luz de esas misericordias. Que aprendamos a vivir muriendo. Que nos entreguemos por completo en obediencia a ti, tus planes, tus propósitos.
Que nos recuerde, Señor, que nosotros hemos sido rescatados de algo para algo. Que la razón por la que existimos es para vivir vidas que son aceptables a ti. Señor, yo no sé lo que vas a hacer con tu iglesia latina, pero lo que yo sí sé es que ya estás haciendo algo. Señor, queremos ser parte de eso. Ayúdanos a abrazar esta obediencia costosa. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...